Hemos venido todo el fin de semana informando aquí en Caracol Radio y hoy en 6 AM sobre la decisión en una corte de los Estados Unidos alrededor de Chiquita Brands y su responsabilidad por financiar a grupos paramilitares en Colombia. Gabriela Valentín es abogada de Earth Rights International, ERI en español, la ONG que representó a algunas de las familias de las víctimas durante todo este proceso. Abogada Valentín, gracias por atender a Caracol Radio. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, Gustavo. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero, ¿por qué un proceso tan largo? ¿Por qué tan demorado esto? Sí, ha sido un proceso de 17 años con este caso pendiente en cortes de Estados Unidos. Ha sido muy largo porque han intentado todo lo posible por prevenir que llegáramos a este momento tan histórico de una decisión de un jurado donde se encuentra responsable a Chiquita Brands. Ahora, abogada, viendo lo que ha pasado durante estos 17 años, la gente dice, pero sí hay reconocimiento de una parte de la responsabilidad de Chiquita Brands con explicaciones de que se veían obligados a pagar a los grupos al margen de la ley para sobrevivir. En Estados Unidos esa tesis no fue aceptada. Correcto, Gustavo. Lo que sucedió fue que el jurado, considerando todas las evidencias presentadas por ambas partes, o sea, las evidencias de los demandantes, al igual que las de Chiquita, consideró que esa defensa no era suficiente para este caso. El jurado escuchó testimonios sobre lo que le sucedió a las víctimas, los hechos sucedidos a las víctimas, escuchó testimonios de funcionarios de Chiquita en Estados Unidos, al igual que Colombia, y considerando todo eso decidió que no fue suficiente esa defensa que presentó Chiquita. ¿Esto podría tener alguna repercusión judicial sobre funcionarios públicos de la época de Colombia que, sabiendo lo que sucedía, digamos, lo permitían o estuvieron al tanto? ¿Eso puede ir para allá? Acá en Estados Unidos por el momento no. En este caso solo se escuchó sobre la responsabilidad de la compañía Chiquita de por sí, no de los funcionarios individuales. Abogada, entiendo que los nombres de las víctimas se han mantenido en reserva, se han conocido como se conocen allí como Jane Does, pero ¿cuántas personas calculan ustedes que fueron asesinadas como resultado de estas alianzas y más o menos en qué años y durante cuánto tiempo? Sí, por lo menos yo puedo hablar directamente de lo que se escuchó en el caso como tal. En el caso, aunque solo fueron escuchados 9 de los casos, de los muchos que hay pendientes, hubo testimonios sobre cuántas personas fueron víctimas de grupos armados durante el conflicto en Colombia, de expertos y de otras fuentes. Se comentó que fueron alrededor de 400,000 afectados por la violencia en ese caso, y el término de tiempo que fue relevante al juicio, y no estamos declarando que no hubo más tiempo o menos, que fue del 97 al 2004. Ese fue el término del que se habló durante el juicio como tal. Abogada Valentín, ¿quiénes reciben estos dineros? Sí, esa es muy buena pregunta. En este juicio como tal solo fueron escuchados 9 casos, de los que 8 el jurado responsabilizó a Chiquita. Sabemos que hay muchas víctimas más, además de las 9 que formaron parte de este caso. Pero esta decisión será un precedente muy importante mientras se continúa la lucha por justicia para el resto de las víctimas que también forman parte del caso. Pero por el momento solo 8 de los casos han sido resueltos por una corte americana. Abogada, ¿pero qué se pudo demostrar en el proceso? ¿Que funcionarios de Chiquita entregaron dinero directamente a jefes paramilitares o cómo se dio esa financiación? Sí, nosotros lo que se dio ver en el proceso fueron las decisiones tomadas por el jurado. El jurado consideró varias preguntas. De las más importantes entre ellas, consideró si la financiación y promoción de Chiquita a las AUC causó las muertes de los demandantes, de los familiares de los demandantes, y si la defensa de Chiquita de que esos pagos fueron extorsionados y no fueron voluntarios eran suficientes o era correcta. En este caso, el jurado decidió que sí, la financiación de Chiquita fue la causa de las muertes de las víctimas, de los familiares de los demandantes, y que la defensa de la extorsión no aplicaba, no fue suficiente para este caso.
Abogada, dentro de los argumentos de cierre de los abogados de Chiquita Brands, ¿por lo menos se lamentó lo que había ocurrido o usted no sintió que reconocieran algún tipo de culpa, así no fuera, digamos, voluntaria? Sí, bueno, Chiquita reconoció desde un principio, o sea, desde el 2007, cuando reconoció que había financiado a los paramilitares, que sí, que muchas personas murieron durante el conflicto en Colombia, sino que distinguían la responsabilidad, distinguen de que aunque sí hubieron pagos, ellos no son responsables por las muertes. Y sí hubo condolencias o simpatías de parte de todos los involucrados en el caso, pero nosotros estamos pues muy satisfechos con el resultado que tomó el jurado y que se hizo justicia en este caso. Abogada, más temprano en el programa, en un par de informes que tuvimos alrededor de este asunto, escuchamos un audio del abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, en el que decía que el capítulo que seguía era el de los empresarios colombianos, porque Chiquita no es colombiana, colombianos que habrían hecho algo similar a lo de Chiquita, es decir, financiar o pagar por miedo, por terror a los paramilitares. ¿Ese qué escenario es? Pues no creo que podría comentar sobre los procesos contra funcionarios colombianos, ya que este caso fue en contra de Chiquita como empresa acá en Estados Unidos y entonces pues no podría comentar sobre esa situación. Abogada, esto ya en materia de lo que tiene que ver con Chiquita en el escenario de Estados Unidos ya queda finiquitado, ¿ya es esto o hay algún recurso para, por ejemplo, no pagar a las víctimas? Sí, Chiquita tiene el derecho de apelar la decisión del jurado a una corte de apelación acá en Estados Unidos y de hecho ya han anunciado su intención de hacerlo. Pero por lo menos cuando llegue el momento, si es así, que Chiquita apele la decisión, el equipo de abogados estará preparado para seguir enfrentando los argumentos de Chiquita, para seguir contradiciéndolos y hacer todo lo posible por preservar el veredicto del jurado y seguir responsabilizando a la corporación. Abogada, muchísimas gracias por comentarnos para la audiencia de Caracol Radio en Colombia, muy amable. Claro que sí, gracias a ustedes. Gabriela Valentín, de la ONG ERI, que representó a algunas de las familias de las víctimas durante todo este proceso de Chiquita Brands. 9:14.